Saludos cordiales con todos. Hoy día realizaremos un video con respecto a la elaboración de un informe de las multas de la Facultad de Ciencias Económicas utilizando el asistente en LibreOffice Base. En las multas nos referimos a las multas que recibirán los docentes o trabajadores de la institución. Las multas consisten en un comportamiento del dicho personal, por ejemplo, los atrasos, el mal comportamiento, entre otros. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro LibreOffice Base. Entonces vamos a ir a buscar y escribimos LibreOffice Base. Y esperamos que se nos abra. Luego de eso se nos va a abrir una pestaña donde dice Asistente de base de datos. Los pasos, seleccionar una base de datos. Entonces nos pregunta qué quiere hacer y vamos a poner en crear una base de datos nueva que está incorporada con la SQL. Igual podemos poner en abrir una base de datos existente o conectar con una base de datos existente. Luego vamos a dar a siguiente y es para guardar y continuar. Y nos pregunta, ¿quiere que el asistente registre la base de datos de LibreOffice? Y ponemos que sí. Y también nos pregunta, ¿qué hacer después de guardar el archivo de base de datos? Y vamos a poner abrir base de datos por su edición. Vamos a poner en finalizar y vamos a escribir nuestro archivo cómo se va a llamar o cómo queremos que se guarde. Entonces vamos a poner como base de datos de las multas de la FC. Le ponemos en guardar y esperamos que se nos abra nuestro LibreOffice Base. Aquí tenemos lo que es la base de datos tanto como tablas, consultas, formularios e informes. En las tablas tenemos crear una tabla en modo diseño, crear una tabla mediante el asistente o crear una vista. En las consultas tenemos crear una consulta en modo diseño, usar el asistente para crear una consulta o crear una consulta en modo SQL. También tenemos lo que son los formularios, que tenemos crear un formulario en modo de diseño y crear un formulario mediante el diseño. Y lo que es los informes, crear un informe en modo de diseño y crear un informe mediante el asistente. Para nuestro informe de las multas de la Facultad de Ciencias Económicas, lo primero que vamos a hacer es crear nuestras tablas. Entonces vamos a tablas y ponemos crear tabla en modo diseño. Aquí se nos va a abrir una pestaña para poder poner el nombre del campo y tipo de campo. Y también tenemos lo que es las propiedades del campo. Entonces vamos a crear nuestra primera tabla de las multas, que en el nombre del campo vamos a poner fecha. El tipo de campo vamos a poner que sea de fecha y que sea de entrada obligatoria. Luego vamos a crear otro campo con el nombre de valor. Esta va a ser numérica. Buscamos número. Esta va a ser de entrada obligatoria y de una longitud de 45, por ejemplo. Y vamos a ponerle que nos vamos con 2 decimales. También tenemos lo que es el DNI. ¿De quién? Del empleado. Aquí vamos a poner lo que es un número que sea obligatorio y una longitud de 10, ya que 10 tiene el número de cédula. 10 números tienen el número de cédula. Ponemos en guardar y esta tabla la vamos a poner con el nombre de multas y ponemos en aceptar. Y nos pide que tenga una clave principal, entonces la clave principal va a ser el ID. Entonces el ID del empleado vamos a ponerle como clave principal. Ahora sí, ponemos en guardar. Y esta ya está hecha. Como podemos observar, aquí se nos crea la tabla de multas. Ahora vamos a hacer la tabla de los empleados. En los empleados tenemos lo que es el DNI del empleado. Esta va a ser de número que sea obligatorio y que sea de 10, una longitud de 10. Esta va a ser nuestra clave principal. También tenemos lo que es el nombre del empleado. Este va a ser de carácter de texto fijo
que sea obligatorio y una longitud de 60, por ejemplo. También tenemos lo que es el teléfono del empleado. Este va a ser numérico, que sea obligatorio y una longitud de 12, por ejemplo. También vamos a tener lo que es el código del departamento. Y aquí esto va a ser un número de entrada obligatoria y una longitud de 4, por ejemplo. O más bien pongámosle de 10. Entonces vamos a guardar y esta tabla se va a llamar empleados. Y ponemos en aceptar. Y cerramos. Entonces ya se nos creó la tabla de empleados. Ahora vamos a hacer la del departamento. En la del departamento tenemos el código del departamento. Este va a ser numérico, de entrada obligatoria y una longitud de 12. Y también tenemos lo que es el departamento. Cuando hablamos de departamento, es decir, a qué departamento pertenece, ya sea como por ejemplo de finanzas, de contabilidad o de cualquier departamento institucional. Entonces esta va a ser de texto fijo, carácter que sea obligatorio y una longitud de 60. Aquí nuestro código es nuestra clave principal y la guardamos y esta tabla se va a llamar departamentos. Y ponemos en aceptar y cerramos. Entonces aquí ya podemos observar nuestras 3 tablas que vamos a utilizar. Ahora bien, vamos a ingresar nuestros datos. Entonces damos clic y aquí ya podemos poner el código del departamento. Entonces vamos a poner 0101 del departamento de finanzas, por ejemplo. También podemos poner otro que sea del 102, que sea de matemáticas. El 103, que sea de economía. Y lo ponemos en guardar y cerramos. Ahora vamos a la de empleados y vamos a ingresar nuestro DNI del empleado. Entonces vamos a poner 17 54 26 55 34. El nombre del empleado, Lucía Ramírez. El teléfono, 2492-691. El código de departamento vamos a poner que sea del 101. Otro DNI del empleado puede ser 17 26 48 401. El nombre del empleado va a ser Vinicio Torres. El teléfono va a ser 3393 486. El código del departamento va a ser de 102. Y otro DNI del empleado va a ser de 17 81 23 54 12. El nombre del empleado va a ser de Marlon Imbaña. El teléfono va a ser de 25 56 22. Y el código va a ser de 103. Y le vamos a dar a guardar. Y ya se guardó. Cerramos. Y ahora vamos a la tabla de multas. Y aquí ingresamos nuestras fechas. 12 del 02 del 21. El valor va a ser de 150.
Y el DNI del empleado vamos a poner de 17 54 26 55 34. Ingresamos otra fecha que puede ser 21 del 02 del 2021 con un valor de 100 y tenemos lo que es el DNI del empleado que vamos a poner 17 26 48 401 y otra fecha vamos a poner por ejemplo 30 del 01 del 2021 con un valor de 120 y tenemos el DNI del empleado que va a ser 17 81 23 54 12. Le damos en guardar y cerramos. Y así ya tenemos nuestras tablas y con nuestros datos ingresados. Por ejemplo, si ponemos o damos clic en departamento, se nos va a abrir nuestros datos que ya ingresamos. Y así para nuestras tres tablas. A continuación mi compañero les va a explicar cómo realizar el informe en nuestro LibreOffice Base para las multas de la Facultad de Ciencias Económicas. Listo. Una vez creadas nuestras tablas, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente paso que son las relaciones. Nos vamos a la opción herramientas, estamos aquí en relaciones, vamos a pasar departamento, vamos a pasar empleados y vamos a pasar multas. Cerramos. Vamos a relacionar la tabla de empleados con multas. Vemos que se nos hace la relación y vamos a cerrar, vamos a guardar y cerramos. Listo, una vez hechas las relaciones nos vamos a la opción informes, vamos a la opción crear informe mediante el asistente. Ya, y aquí vamos a pasar la tabla empleados. Si de empleados vamos a pasar el DNI, el nombre del empleado y el departamento, por ejemplo. También de multas vamos a pasar lo que es la fecha, lo que es el valor y lo que es el DNI. Ponemos en siguiente. En etiquetar de campos aquí podemos cambiar los nombres o si no los dejamos ahí. En este caso vamos a dejarlos ahí mismo. Por agrupación vamos a agrupar por el valor, ¿sí? El valor, usamos el valor, ponemos siguiente. Opciones de ordenado, vamos a definirlo o vamos a ordenarlo por el DNI del empleado, ponemos siguiente. Y en tabula, bueno, aquí en elegir disposición, esto es como solo más forma para el informe, pues dejamos en tabular y ponemos en la opción vertical. Y siguiente. Crear informe, este es podemos dejarlo como multas o cambiarle el nombre, vamos a dejarlo como multas. Finalizar. Vemos que nuestro informe ya está listo. Entonces vemos que nos saca con el valor, con la fecha, ¿sí? Con la fecha y con el DNI de los diferentes empleados. Vemos que este documento se abrió como modo lectura. A ver, vamos a editar, ¿sí? Ponemos en editar aquí. Por ejemplo, si queremos que se nos separar esto, solo damos clic aquí y acá abajo ponemos insertar fila y vemos que se nos despliega una fila para abajo. De igual forma hacemos con el siguiente aquí, y de igual forma con este damos clic en insertar. Vemos que esta ventana es similar a la ventana que por ejemplo trabajamos en Word. Si podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, todos los diferentes campos que tenemos en Word, por ejemplo. Guardamos.
y cerramos. Vamos a abrir ahora el informe a ver cómo ha quedado y vemos que, por ejemplo, si se nos modificó. Sí. Ahora si queremos pasar estos valores de los estos valores de las multas para acá, vamos a hacer de la siguiente manera. Cerramos esto, ponemos aquí en editar, ¿sí? Y aquí esto podemos hacerlo un poco más pequeño. Aquí le hacemos más pequeño y lo movemos para acá. Lo movemos para acá. ¿Qué pasó? A ver, no. Lo muevo aquí y lo movemos para acá, así. De esta manera. Listo. Y guardamos. Y cerramos. ¿Sí? Vamos a ver de nuevo. Vemos que ya se nos pasó estos de los valores o de las multas hacia el lado derecho. Si queremos modificar cualquier otra cosa, igual ponemos en editar documento y podemos modificar lo que nosotros queramos. También podemos, una de las opciones que tenemos es exportar directamente a PDF, es imprimir, podemos insertar tabla, insertar imagen, insertar gráficos, todo eso podemos hacer. Bueno, esta ha sido nuestra presentación de un informe de la Facultad de Ciencias de las multas de la Facultad de Ciencias Económicas, utilizando el asistente de base. Muchas gracias.